Pérdida de tiempo. Vamos a San Lucas capítulo 15, verso 32. Esto estaba en mi mente también. ¿Cómo han pasado el día? ¿Lo han pasado lindo? Comieron bien, ¿no? Mucho costillar. Algunos matambre. Está bien, hermano. Bueno, sí. Yo estoy hablando así, a lo mejor por ahí me van a meter nada. Yo no comí nada. Perdón. Bueno, puede decir que estaba ayunando. Bueno, es bueno eso. Capítulo 15, verso 32 del libro de San Lucas. Es un relato conocido, es una parábola que está en la Biblia de algo, incluso tal vez concerniente a lo que en esta noche o en este día todo el mundo está celebrando, que es el Día del Padre. Algunos han recibido regalos, otros no, pero algunos lo tienen, otros no. Pero lo bueno, alguien dijo acá algo, que nuestro Padre siempre está, que es nuestro Padre Celestial. Así que dice la Biblia en el libro de San Lucas capítulo 15, verso 32, no sé si está acá. Acá está escrito una de las últimas palabras referida del Padre a uno de sus hijos. Ya vamos a explicar la historia. Y dice así, la Biblia dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No es otra cosa que la parábola del hijo pródigo que usted en algún momento dado o nosotros mismos hemos escuchado y también hemos predicado acerca de esto. De diferentes puntos u ópticas a veces que tenemos, trazamos el mensaje, nos referimos a la conducta ya sea del hijo o del padre, en fin. Pero si bien es cierto por ahí, en un momento dado como el tiempo que hoy vivimos y donde hay muchas decisiones que se toman y algunas de las decisiones por ahí a lo mejor no han sido para reírnos más adelante, sino que a lo mejor nos hicieron llorar porque la decisión no fue buena la que tomamos. En otras celebramos porque la decisión fue la indicada. Y a aquellos que estamos acá en la casa de Dios, en la iglesia, tenemos, por ejemplo, que Dios nos guía, que su Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Mas a todo esto, por ahí hemos notado que en la vida nuestra no nos ha ido bien en algunos aspectos de nuestra vida, porque nosotros mismos fuimos los que tomamos alguna decisión que considerábamos que la decisión tomada era la indicada, era la correcta. Pero con el correr de los tiempos, de los días, hemos notado que tal vez esa decisión nos trajo alguna tristeza, alguna congoja, algunas lágrimas, algún dolor dentro nuestro. Y esta es la historia que narra en esta parábola de un hijo menor, de un hijo que estando en la casa de su padre había dos hijos. El menor toma una decisión. Él gozaba de todo el bienestar que había en la casa del padre. Siempre estaba en presencia de su mismo papá. Sin embargo, cuando este muchacho creció, tomó una decisión de salir de los contornos de su casa, de salir de la casa del padre, de dejar aquello que tanto le brindaba a su papá, con tanto esfuerzo que había conseguido. Tenía alimento, tenía ropa, tenía todo. No le faltaba absolutamente nada. Sin embargo, él toma una decisión de dejar aquello que parecía que le molestaba ya y tratar de conocer otros lugares. Este hombre toma la decisión, este muchacho toma esa decisión de dejar la casa del padre e irse a vivir a su manera, sin el control de su papá, sin el control de su familia, haciendo la vida que él consideraba le convenía. Le dijo a su papá, papá, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde a mí,
yo quiero marcharme, entre otras palabras, he tomado la decisión de irme de casa. Y el padre, fíjese esto, que el padre, creo yo que tiene que haber hablado tal vez con él, habiéndole dicho, ¿por qué toma esta decisión? ¿Por qué te va? ¿Hay algo que he hecho mal? Es posible que debe haber habido esa conversación entre padre e hijo, y el hijo le habría dicho, no tengo nada, te has portado bien conmigo, me has provisto de todo, pero yo ya no quiero estar más en este habitáculo, quiero salir. ¿Cómo es la vida actual de hoy en día? Nuestros niños crecen, dejan de ser niños, pasan a ser adolescentes y pasan a ser jóvenes también y después muy grandes. Pero cuando llegan a una cierta edad, ellos consideran que ya deben marcharse de casa, deben dejar el lugar e irse, porque ellos toman una decisión. Y más allá a lo mejor de las conversaciones que tengamos como padre, de entrarle o de decirle, me parece que es muy temprano, me parece que no está bien todavía que lo haga, pero decisiones que se toman y que muchas veces el padre a lo mejor no puede hacer mucho porque tomaron la decisión de marcharse. Si bien es cierto, de una u otra manera, los que hoy somos papás también hemos tomado una decisión parecida, igual o similar a la que ellos hicieron. Algunos a lo mejor bajo el consentimiento paternal y otros no. Esperaron a lo mejor el momento o el tiempo adecuado para marcharse. Pero de una u otra manera se tomó esta palabra llamada decisión de dejar la casa del padre e irse a vivir a otro lugar. Este muchacho tomó esa decisión para irse a vivir solo a otro lugar, a una provincia apartada, lejos de donde él vivía. El relato dice que este muchacho, luego de haber recibido los bienes que el padre le dio, porque no se fue con los bolsillos vacíos, no se fue sin nada, sino que cargó con los bienes que le correspondía a él como parte de herencia, una herencia anticipada, porque la herencia no se daba cuando el padre estaba vivo, se daba cuando el padre ya moría. Sin embargo, se tuvo que meter en todo esto y le dio al padre los bienes que le correspondían. Y el muchacho salió con todos los bienes, con todo, como para decir, de acá salimos, bueno. Y dice que él, en la Biblia figura que este muchacho, habiendo ido por todo lugar, dice que iba malgastando lo que su papá le había dado. Fue de un lugar a otro. En aquel tiempo, creo yo, ¿no?, que no había boliche, pero lo traslademos a la vida actual de hoy. Punch, 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 punch. Habrá ido por boliches, por cualquier otro lado, acorde a lo que dice el relato. Iba malgastando los bienes en uno y otro lugar. Se produjo un desorden cuando salió de la casa del padre. Se produjo un desorden en la vida de este chico, de este muchacho, cuando dejó de estar bajo la presencia del mismo padre. Es posible que a lo mejor cuando uno está en casa del padre, como hablaba parte del relato de lo que decían los chicos, hay correcciones que el padre hace y que a lo mejor no fue gustoso para el muchacho. Es posible que le hubo dado algunas indicaciones y cuando son chiquitos nuestros niños obedecen tal vez al pie de la letra. Pero cuando ya crecen un poquito más, a lo mejor ya hay algún cierto cuestionamiento a la orden que el padre da y por qué no a veces enfrentamientos. Y cuando son un poquito más adolescentes o un poco más grandes, posiblemente los enfrentamientos ya pasan a un tono un poquito más elevado. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. Eso es lo que por ahí pasa en la actualidad, hoy en día. Es más, en algunos casos, por ahí, no solamente son agresiones verbales tanto del hijo para con el padre, sino que se ha notado que ha habido hogares donde han tenido que intervenir porque era una pelea física entre padre e hijo, y eso se ha dado, eso se ha visto afuera, yo lo digo acá, y por ahí si nos ha pasado, bueno, Dios
separará todo esto. Pero eso es lo que ha ido aconteciendo y acontece a veces en la actualidad. Entonces, cuando salió este chico de la cobertura del padre, del hogar, él empezó a vivir a su manera, no había un control en la vida de él. Él disponía de su tiempo a su manera, a su forma. Parecía que todo esto era bien. Tal vez algunos le veían cómo disfrutaba de un lugar, de otro, pero con el correr del tiempo, los bienes que él tenía se fueron acabando, fueron terminando, hasta tal punto que al último, cuando quiso... Gracias. Cuando él quiere seguir con el mismo ritmo que llevaba, empezó a notar que ya no tenía dinero, ya no había bienes, ya no había aquello que él salió de casa para disfrutar de una u otra manera. Pero ¿qué pasó? El tiempo comenzó a darle los indicios de que la decisión tomada por este joven, por este muchacho, por este hijo menor, no había sido la indicada. Empezó a darse cuenta que ya había mucho faltante en él y que luego de recorrer varios lugares se encontró con que no tenía absolutamente nada, que con el correr de los días él fue malgastando y perdió absolutamente todo. Llegó a un lugar este muchacho con nada y había unos cerdos y había un hombre que apacentaba los cerdos y ahí le tiraron algarroba. O sea, ¿usted conoce lo que es la algarroba? Es como una chaucha. Se la saca del árbol. Nosotros teníamos chancho, teníamos con mi abuela, y íbamos a los árboles, bajábamos las algarrobas y eso le damos, porque eso es comida para también. Se hacían otras cosas, pero ese algarroba era el alimento para cerdo. Y entonces cuando va este muchacho, encuentra, tal era la necesidad que le vino en ese entonces, que él deseaba comer lo que comían los cerdos, pero dice que nadie le daba nada. Yo considero que este muchacho tiene que haber ido y haber dicho cómo le va, y qué lindo los cerdos. Y sí, ¿me da unas algarrobitas de ahí? No, son de los cerdos, amigo. Hasta tal punto llegó, dice que, claro, tiene que haber sido un momento muy apremiante de este chico, de no tener absolutamente nada. Pero hay algo que muchas veces por ahí es notorio en la vida, tal vez de nosotros mismos, como cristianos, como hijos de Dios, que teniéndolo todo en la casa del Padre, por ahí se toman decisiones de un poco de ausentarse del mismo Dios y pareciera ser que nos va a ir bien, pero a veces las decisiones tomadas en ese momento de salir de la presencia del Padre no es conveniente y mucho menos en estos tiempos. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. Eso se ha notado a veces en que por ahí, por el hecho de que a lo mejor consideramos nosotros que es bien, pero pocas veces, a veces se ha consultado a Dios si lo que vamos a llevar a cabo está bajo Dios, está de acuerdo a Dios y lo llevamos a cabo. Llámese alguna relación, mire que esto también por ahí, yo a veces lo he hablado, cuando por ahí tenemos o los chicos que van a tener un noviazgo o empiezan a conocerse. Yo soy de la idea, no sé si está bien la palabra idea, pero que en esto también tiene que tomar decisiones, que lo hagamos parte a Dios. Señor, ¿te parece bien? Cuando uno va a ponerse de novio, está bien de hacerlo, está bien a quién escojo. Espíritu Santo, ayúdame. No quiero que nadie lastime mi corazón, porque muchas veces, a veces el corazón es lastimado a temprana edad por la decisión que uno toma.
que pareció buena, pero después aquella figura que se veía tan linda a nuestros ojos, resultó que no fue lo bueno que nosotros pensábamos y quedaron con el corazón lastimado, porque tal vez la tomamos la decisión sola o solo y no lo hicimos parte a Dios. Por eso es bueno cuando uno toma una decisión de hacerlo parte de Dios, a Dios en todas las cosas, en alguna compra, en lo que sea. ¿Te parece, Dios? Voy a comprar esta Ferrari, ¿te parece? Mire, yo voy a cambiar el Corsita. De hacerlo parte a Dios en todo. En todo, hacerlo parte a Dios en todo. Me invitaron para allá. ¿Qué te parece, Dios? ¿Te parece? ¿Es conveniente que yo vaya? En fin, pero de hacerlo parte a Dios en todo, que la decisión no sea a veces meramente de uno, sino que lo hagamos parte a Dios. Este muchacho, luego de haber llegado ahí, dice que le faltó todo. Y él anhelaba comer. Los cerdos eran considerados como unos animales inmundos, impuros en los judíos. Y él, habiendo estado con manjares en la casa del padre, ahora andaba mendigando de comer alimento de animales impuros. Mire hasta dónde llegó cuando este muchacho, teniéndolo todo, gozando de todo lo que tenía su papá, pero me llama la atención de que el padre no se opuso a la decisión que él tomó. Y eso quiero que lo noten, que Dios es muy respetuoso cuando nosotros decimos sí o no. A Adán y Eva le dijo, de este árbol sí, de este árbol no. Y doña Eva, ¿qué es lo que dijo? Nosotros vamos a comer de donde nosotros queramos. Así nos va hasta el día de hoy. Dios no se opuso y respetó la decisión que tomaron aquel primer matrimonio. Dios no se opone a veces. Dios te dice a la derecha y usted dice, yo quiero ir por la izquierda. Dios te va a respetar. Pablo llega y dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Este chico que llega ahí y dice algo, lo piensa, medita, reflexiona, entre otras palabras, vuelve en sí. La mayoría de las veces que por ahí nosotros, de los que estamos acá, en algún momento dado hemos tenido que volver en sí, de alguna decisión mal tomada, de algo que hicimos mal. Y cuando lo hemos visto a veces muy apretado, sin nada, no tan solamente como estaba este hombre pidiendo alimento de cerdo, sino en otras condiciones. Porque habíamos dejado al Padre, habíamos abandonado la casa del Padre para vivirlo a nuestra manera. Empezamos a notar lo faltante en nosotros. Y no estoy hablando tanto de lo económico o de lo material, sino que cuando estamos en la casa del Padre siempre hay un perfume, un aroma que se respira y que es el amor de Dios, que nos hace ver las cosas distintas, que nos hace comprender las cosas a la manera de Dios. Hay un ambiente en la casa del Padre que es distinto al ambiente que se vive afuera. Adentro el Padre te corrige para que no malgaste lo que tiene, para que no derroche lo que uno tiene. Afuera se derrocha y se malgasta todo lo que tal vez en algún momento dado el Padre te dio. Eso ha sido a veces notorio en nosotros mismos, que hemos tenido que vivir cosas como esta y en algún momento dado hacer un párate y volver en sí, como diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? ¿Por qué me encuentro yo aquí? Aun cuando yo estaba en un lugar donde no había necesidad, no había faltante, el Padre lo suplía todo.
Y estos son hogares, familias, que es probable que en este tiempo, por no decirlo hoy mismo, pueda estar pasando en alguna familia. Tiene pollo, tiene costillar, tiene de todo. Pero adentro no hay nada. No hay amor, no hay perdón, no hay comprensión. Ya no hay tolerancia para nada. No nos armamos de paciencia. Ya no hay afecto. Ya no hay cariño. Ya no hay abrazo. Ya no hay buen trato en casa. Aunque lo podemos tener todo. Cuánto faltante a veces notamos que hay. Y por ahí uno se hace la pregunta, ¿por qué tengo que estar acá? En esta condición. Es posible que a veces le hacemos esa pregunta, no afuera, sino acá mismo adentro. Simulamos muy bien para decir, ¿cómo le va, hermano Antonio? Muy bien, una catarata de alegría, hermano. Dios le bendiga. El río está más seco que no sé qué. ¿Por qué hay tanto faltante? Si en la casa del Padre hay abundancia, ¿por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que tener tanta necesidad de este tipo de cosas que estamos hablando? Cuando en la casa del Padre hay abundancia. Este chico se frenó, dice que volvió en sí. Y luego de haber visto el resultado de su decisión, dice que pensó y dijo, ¿cuánto en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos brincan y saltan de gozo y alegría en la casa del Padre y yo acá tengo una cara de funeral? ¿Cuánto en la casa de mi Padre tienen abundancia y yo acá perezco? Eso es lo que dijo el chico, el hijo menor. Y luego dice, meditó, pensó y dijo, me levantaré y volveré a mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. No fue soberbio. Reconoció la mala decisión que tomó, pero consideró que su papá podía recibirlo. Entre otras palabras, hablando en nosotros, muchas veces nos hicieron creer que nuestro padre es aquel padre malo o humano como nosotros, que cuando un hijo por ahí tiene una conducta indebida o algo hace, no queremos recibirlo en casa. Es más, le decimos, mándese a mudar, no quiero verlo nunca más acá. Este chico conoció y supo que su papá tenía buen trato con él. Él pensó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de esos jornaleros. A esos que la está pasando bien ahí adentro. Esos que no tienen necesidad, que no tienen que andar pidiendo como yo. Dice que pensó, pero no se quedó él con que pensó nada más, sino que actuó. Hoy la gente por ahí tiene este problema, que piensa cómo lo haría, pero no lo hace. Piensa cómo volvería a Dios, pero no se vuelven a Dios. Ven que han hecho mal, pero no tienen ni siquiera la mínima idea o la intención de humillarse ante Dios. El chico tomó las cosas, nada, porque no tenía nada. ¿Consideran ustedes un muchacho con todas sus ropas rotas, sin bañarse? No había champú, jabón, nada. Mucho menos desodorante, así que el aroma que tiene que haber traído no era bueno.
Y dice que volvió a la casa del padre. Ahora la actitud del padre, se dice que cada tanto el padre miraba así tal vez hacia el horizonte a ver si veía el regreso de su hijo. Un buen padre siempre espera el regreso de su hijo. Y cada tanto él posiblemente saldría y miraría a ver si aparece. Tal vez una tarde, otra. Y no aparecía, pero en un cierto día dice que él vuelve a salir y se asoma y ve a lo lejos a alguien que viene. La actitud de este hombre, de este buen padre, dice que echa a correr. Echa a correr. Creería yo que dentro de eso tiene que haber ido el corazón a mil de este hombre, de este papá. El hijo que venía, venía como yo le dije, todo hecho pedazo, con sus vestimentas, con todo su olor. Su papá no le importó y dice que corrió. Y cuando llegó dice que el padre lo abraza a su hijo. Yo creo ese encuentro ahí entre lágrimas. Hijo mío, lo tiene que haber acariciado, haber mimado. Y el chico tal vez ahí un poco, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Todo lo que me hace lo dejó sin palabra. Pero el chico le dice, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo con todo lo que te hice. He manchado el nombre tuyo. Hice quedar mal a toda la familia. No me he portado bien, he tomado la decisión que yo creía que era bien. Pero he avergonzado la casa. Shh, cállate. Ya no hables más. Cállate, mira cómo estás. Toda su ropa sucia. Llegó descalzo porque ni siquiera calzado tenía. Y dice el padre que estando ahí, ustedes, tráiganle ropa nueva para él. Tráiganle ropa nueva. Usted, traigan calzado. Vos, tráeme el anillo. El chico sorprendido por la actitud de un buen padre. Y esto lo he reflejado con la actitud de un buen padre llamado Dios. Un buen padre que si uno porta un micrófono hoy aquí, no es por una conducta buena que uno tiene, sino porque el amor de Él es mucho más grande que el mío. Un buen padre que cuando llegamos a Él no nos agarró a palo, no nos golpeó por todo lo malo que hicimos. Él estaba dispuesto a recibirnos. Hay una canción que habla: vuelve hoy a la casa del Padre. Creo que canta Barak, ¿puede ser? Vuelve a la casa del Padre. Pero no queda todo ahí. ¿Sabe? Muchas veces hemos notado que Dios nos cierra la puerta cuando hay gente que tomó una decisión mala y que posiblemente ya están expuestas al infierno. Gente que se jactaba porque a veces los hogares de ellos eran los mejores que los nuestros. Teniendo los hijos en eminencia o en un estatus ministerial. Y eran intocables.
Y cuando los nuestros metían la pata, no, hasta el tobillo, hasta acá, eran dignos de ser tal vez metidos, no digo al infierno, pero ahí estaban. Pasen al frente, ustedes son la vergüenza, han caído, han pecado, tuco. Es bueno señalar, parece, cuando no son tus hijos. Pero cuando son tus hijos, uno siempre dice, hay que tener misericordia, hermano, dejemos de estar juzgando. Pero a veces sale el juzgamiento cuando no son tus hijos, porque fue otro el que cayó, fue otro el que pecó. Pero el Padre no tiene esas decisiones. El Padre siempre espera el regreso. Que te duela lo que hiciste, eso es obvio. Pero Él siempre va a esperar el regreso de aquel hijo. El hijo siempre sigue siendo hijo. Hay hijos que tenemos que traen 10, 8, 9. Y hay otros que traen menos 10, menos 8 y menos 9. Pero no decimos, este que trajo 10, este es hijo mío, este es el más buenito. Y el otro sigue siendo nuestros hijos. Y ante Dios hay hijos que hacen bien y hay hijos que han hecho mal, que tomaron decisiones malas. Pero siempre el Padre espera el regreso a casa. Dios siempre espera el regreso a casa. Es posible que en esta noche a lo mejor nos visitan a alguien. Y que a lo mejor dice hace mucho que yo no vuelvo a la iglesia. Siempre el Padre espera tu regreso. Y bienvenido si viniste. Dios te estaba esperando el regreso a casa. La Biblia habla de que este hombre lo abraza. Tiene que haber habido algún llanto, algún lloro. No creo que haya sido un padre secote. Hola hijo, ¿cómo te va? Qué lleno de gozo que tenía el padre. ¿Cómo está? Mira, ¿cómo te veo? ¿Por qué? Mira, vos. Y él dice que él lo abrazó y él lo besó. Qué hermoso que es el amor del Padre. Qué hermoso es volver a casa hoy. Dios siempre celebrará el regreso a casa. Dijo, vayan y maten el becerro gordo. Más de uno va a comer un becerrito hoy día, ¿no? Maten el becerro gordo. Vamos a hacer fiesta. Mire esa decisión del padre. Y mire la vena del hermano mayor ahora. Porque el hermano mayor, que siempre estuvo en casa, le molestó eso. Y le dice, cuando va llegando el hermano mayor, dice, ¿qué pasa con ese ruido de música? ¿Qué pasa tanto movimiento? Y le dice uno de los criados, dice, es que tu hermano, el que se había ido, ¿te acuerdas el que se fue? Bueno, sí, ha vuelto. Y este otro ya empezó la vena, tuc, 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 tuc. Mi hermano, sí, tu hermano, el menor, volvió. Y tu papá, acá se ya iba ya más así la vena. Y tu papá ha hecho matar al becerro gordo. Se sintió. Ha hecho matar el becerro gordo y estamos haciendo fiesta. Dale, vení, dale, seguime. No voy a entrar. Y se empacó. Se empacó, se enojó. Cuando llega dentro el criador le dice, ¿qué pasa con mi hijo el más grande? Ahí está, no quiere entrar, vaya, háblelo usted, le habrá dicho el criado. Y sale el padre a atenderlo también al hijo mayor. Este que siempre estaba en casa, que no había desobedecido, este que le tenía todo, ahora tiene que salir el padre y darle las explicaciones. ¿Por qué no querés entrar?
porque me parece injusto lo que estás haciendo. Este es tu hermano, tu hijo, perdón. Este es tu hijo que salió a malgastar todos los bienes con rameras. Escucha lo que dice la Biblia. Con todo lo malo que hizo, has hecho matar al becerro gordo, has hecho fiesta. Y yo que estoy todos los días, que nunca te he desobedecido. Oiga, siempre te he servido. Ni siquiera me has dejado o me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Mire qué postura de este hombre que estaba dentro. Uno que estaba fuera de la casa del padre, el otro que estaba dentro, pero parecía ser que más mal era el que estaba dentro que el que estaba fuera. Porque el otro movido se arrepiente y este acá, tuc, tuc, dice, no me has dado ni siquiera un cabrito. Y le dice el padre, pero hijo, pero yo estoy al tanto de que tú siempre estás aquí. Y tú sabes, todo lo que hay acá es tuyo. En otras palabras, si vos no tomas nada de todo esto, es porque vos lo querés. Si todo lo que está acá es tuyo, hay un cabrito, ¿y por qué no lo mataste? Comelo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué te privaste de estas cosas que son tuyas? Pero tu hermano, estaba lejos, estaba perdido, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Era muy justo hacer fiesta. Era muy justo hacer fiesta. Y eso es lo que por ahí muchas veces, yo no estoy haciendo una apología o una publicidad para que lo entiendan bien, de que todos tenemos que pecar y tomar decisiones malas para después volver. Estoy diciendo de que el Padre va a respetar nuestras decisiones tomadas y que las decisiones pueden mantenernos sanos o pueden lastimarnos, las decisiones que nosotros tenemos. Pero ya sea bueno o lastimado, siempre Dios va a esperar el regreso. Y dice que él vio que era conveniente hacer fiesta y mataron el becerro gordo y prepararon todo y se armó todo en la pachanga, no sé cómo quieran llamarlo ustedes, pero era fiesta. Oiga, en fiesta, ¿qué es lo que hay? Risa, hay música, hay un montón de cosas. Es diferente a un velorio. Así que había fiesta, una muy buena fiesta. Costillar, becerro de todo. Sangre de Cristo nos cubra. Todos en avivamiento por el regreso de uno que estaba perdido, por el regreso de aquel que meditó, pensó y dijo: voy a regresar a la casa del Padre. Paro acá para decirte, Dios celebra el regreso a casa. No sé cómo te habrá ido, pero Dios en esta noche celebra el regreso a casa. Bienvenida a la casa del alfarero. Dios celebra tu regreso. Estas palabras tan lindas que le dijo: tu hermano, no era cualquier, tu hermano, se había perdido, estaba muerto. ¿Cómo que no era lógico hacer una fiesta cuando vemos esto? ¿Por qué hay gente que se siente mal cuando vemos el regreso de alguien que tomó una decisión equivocada? Cuando hizo un montón de cosas que no calzan en los libros para escribir los daños que hemos causado. Porque hay gente que se enoja cuando Dios celebra el regreso de tales personas. Querida gente, usted que vino a lo mejor por primera vez
Usted que viene a lo mejor, voy a ir. Los otros días, no sé si estarán acá, pero me pararon 2 mujeres y me dijeron, ¿qué día hay reuniones? Hay allá en Mario Bravo. Le digo los días miércoles, este domingo le digo yo va a haber reunión. Ah, vamos ahí, queremos ir. Bueno, no sé si estarán, pero Dios celebra su regreso a casa. Dios celebra que nos volvamos al Padre. Dios celebra cuando contamos nuevamente con la presencia del mismo Padre. Porque a veces hemos andado en la vida sin la presencia del Padre. Pero ahora cuando estamos en la casa de Él, estamos en cobertura con Dios, estamos con presencia del Padre, tenemos abundancia, tenemos todo, tenemos al Padre de nuestro lado y el Padre hace fiesta con nosotros. No sé cuán impuro a veces se siente uno, no sé cuán pecador a lo mejor se están sintiendo algunos, pero quiero decirle que el regreso Dios lo celebra. No importa cómo has venido, Dios dijo ya, traigan ese vestido, le vamos a poner vestiduras nuevas, limpias y resplandecientes. Hay algo que limpia el pecado y que se llama la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Ya no hay pecado, su sangre nos limpió. Dios mira a Antonio y aunque haya sido atorrante, dice, lo veo limpio, perfecto, porque me mira a través de la sangre de Cristo. Te mira perfecto Dios, porque no te mira con tus cualidades, te mira a través de la sangre de Jesucristo. El Padre celebra. El Padre hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Por eso en esta noche yo decía, meditaba, los chicos por ahí le ponen un título a las prédicas, no acostumbro a hacer eso, pero sí me caí como título, Dios celebra el regreso a casa. Hay un papá que cuando llegué, está acá, lo voy a mirar pero no lo voy a nombrar. Dice, ¿cómo está? Qué bien, ¿cómo anda? Y su hijo tocaba, el bajo tocaba en el grupo que teníamos antes. Y tocaba junto con el mío. Y lo veía el papá muy gozoso, está acá en medio nuestro, ese papá. Y dice, estoy muy contento. Dice, ¿cómo? Veo que todos nos saludamos. ¿Cómo te va? Bien, feliz día, feliz día. ¿Cómo la pasó, Lindy? Y él me dice, sí, vino mi hijo. Una alegría se le notaba en el rostro. Y después yo me acerqué a saludarlo. Franquito se llama. Ustedes como no saben quién es, pero se llama Franco. Se llama Franco. Y celebraba. No porque a lo mejor se había ido, había tomado los bienes, pero celebraba de que en este día del Padre contó con el Hijo que hace mucho que no lo veía. Una simpleza. ¿Cuánto más Dios celebrará el regreso de aquellos que estuvimos perdidos? Y nos dimos cuenta a tiempo y dijimos, vamos a volver a la casa del Padre. Vamos a volver a la casa del Padre. Gente linda de Dios, volvamos a la casa del Padre si hemos estado alejados. Si hemos estado retirados a lo menos con nuestra mente o con nuestro corazón, volvamos a la casa del Padre. Dios va a celebrar en esta noche el regreso tuyo. Dios va a celebrar el regreso tuyo, hermano, hermana. Dios va a celebrar el regreso a casa hoy. Amén. Amén.